Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios, Pablo decía que el que empezó la buena obra no la va a terminar o la va a culminar hasta el día que Jesucristo venga. De hecho, que Dios quiere culminar la obra. ¿Pero qué obra? ¿De qué obra estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? ¿De edificar una casa? ¿Estamos hablando de qué? ¿De hacer unas bases? ¿Estamos hablando de qué? ¿Qué obra es la que está diciendo Pablo? Pablo estaba hablando precisamente de restaurar al hombre. Restaurar al hombre de sus mañas, de sus pecados, de sus problemas, de sus dificultades, de todas aquellas cosas que le gobiernan, sea depresión, sea lo que sea. Pero el problema subsiste no en Dios o la intención que Dios tenga, sino en el hombre que tiene que adaptarse a Dios. Es el gran problema de toda la historia de los 20 siglos del cristianismo. Siempre el hombre tuvo la misma intención de querer adaptar a Dios a su sistema de vida, pero no va a poder nunca porque no tiene ni la calidad ni la perfección, ¿no es cierto? Simplemente la intención de querer hacer algo imposible para el hombre, para realizar el hombre. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aló? ¿Estoy solo? ¿Me están acompañando? ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre. Amén. Vestirnos del nuevo hombre. Así como nosotros, ¿qué hacemos? Nos levantamos, ya salimos, nos vamos al trabajo. De la cama saltamos, nos vamos al baño y de ahí nos vamos al trabajo. ¿O tenemos que vestirnos? ¿Verdad que tenemos que vestirnos? No podemos ir ahí todos como un pájaro loco, ¿eh? No podemos. Tenemos que vestirnos. ¿Para qué? Para que podamos, ¿no es cierto?, ser aceptados por la sociedad, que nos vean bien, que no nos vean como un zaparrasposo, que no nos vean como un desaliñado, sino como una persona que está bien, que ya se arregló, como para ir a trabajar, como para ir a hablar, como para ir a lo que sea, ¿no es cierto? Pero ya se arregló. Nosotros tenemos que arreglarnos espiritualmente. La Biblia nos enseña a vestirnos del nuevo hombre, el nuevo hombre creado según Dios. Para eso nosotros debemos entender, para eso debemos estudiar la palabra y no hacer las cosas, ¿no es cierto?, a nuestra manera. Vuelvo a repetirlo por si alguno hay un sordo por ahí. No hacer las cosas a nuestra manera, porque ahí es donde nosotros fracasamos, ahí cuando nosotros nos engañamos, ahí es cuando nosotros retrocedemos, ahí es cuando le damos lugar al enemigo, ahí es cuando le damos autoridad al enemigo, y por eso muchas cosas suceden en nuestras vidas, porque le estamos dando autoridad al enemigo. No es como tú quieres, es como Dios quiere. La obra la hace el Señor, no la haces tú. Si fuera tan fácil, entonces todas las religiones tendrían razón. Sin embargo, ninguna la tiene. Porque simple y sencillo, lo que quiere hacer el hombre es precisamente arreglar la situación de los demás, viendo que ellos también tienen una situación que deben arreglar. Entonces, obviamente vestirse del nuevo hombre es una cuestión de conciencia. Es de permitirle al Espíritu Santo que esté golpeando nuestra conciencia, que esté acusando nuestra conciencia, que nos esté diciendo cómo tenemos que hacer, que nos esté acusando a través de la palabra para corregir nuestras vidas, para dejar de ser cabezones, para empezar a entender y comprender los propósitos de Dios, que es a través de la Escritura. Lo que hizo el Señor en la cruz no fue simplemente ser una persona crucificada que resucitó al tercer día, va más allá. La cruz conlleva toda la Biblia, los 66 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, más los 27 libros del Nuevo. No te lo quiero cantar todos juntos porque, bueno, no quiero perder el tiempo. Quiero ir directamente al grano. Entonces, vestirme del nuevo hombre es una cuestión de conciencia. Es algo que yo debo aplicar en mi vida.
Es algo que yo tengo que empezar a practicar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ayer fracasé, pero hoy puedo empezar de nuevo. Mañana también a lo mejor voy a fracasar, pero tengo otro día para empezar. Cada minuto de tu vida es un nuevo empezar. Aprende a vivir un día a la vez. Permitirle al Espíritu Santo que te corrija. Y el que empezó la buena obra la culminará hasta el día que venga Cristo. Porque todos los días tenés que corregirte. No sos una persona perfecta. Tenés muchas cosas dentro tuyo. Tenés muchas mañas. Tenés muchas cosas que son horribles delante de la presencia de Dios, pero que Dios tiene que transformar a través del Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que tenemos que vestirnos de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Para eso necesitamos la palabra. La palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra es algo, ¿no es cierto?, que no podemos decir abracadabra, cabeza de cabra. Ahí está, este es el versículo que me gusta. No es así. Tiene sus principios, porque en la palabra de Dios hay historia, que en la palabra de Dios hay profecías para Israel, no son para vos, no son para estos tiempos. En la palabra del Señor tenemos que saber entender la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios para ser edificados, y para eso necesitamos aprender. No podemos estar en ascuas, y el que está al frente como maestro tiene la responsabilidad de hacer las cosas como corresponde. No así nomás, hay que prepararse, hay que levantarse, hay que permitir que el Espíritu Santo empiece a fluir a través tuyo, porque vos sos un canal de bendición para otra persona. De gracia recibiste, de gracia también tenés que dar. Pero ¿qué tenemos para dar si no tenemos, estamos vacíos por dentro? ¿Sí, qué tenemos para dar si tenemos más problemas? Queremos aconsejar a los demás, pero ¿y nosotros? Queremos hacer algo para los demás, pero ¿y nosotros? Queremos decirle a la persona: Cristo vive, Cristo te llena, Cristo te fortalece, pero resulta ser de que todo lo que le estás diciendo es porque no lo estás teniendo vos. ¿Qué entonces hacemos? Jesús le dijo a aquellos discípulos que inocentemente le dijeron al Señor: manda a despedir a esta gente, porque mirá, estuvieron todo el día y están ayunando y tienen hambre y quieren llegar a sus casas. ¿Por qué no lo despedís? Dice. O por lo menos dale de comer. Entonces el Señor los mira y le dice: denle ustedes de comer. Hoy en día está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenés para dar a 5.000 personas? ¿Qué tenés para dar? Si no tenés nada, no vas a dar nada. Puras palabras nomás. Pero no vas a dar nada, porque no tenés nada para dar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, llenarse de la palabra de Dios es edificar nuestro espíritu, es permitir que el Espíritu Santo esté obrando, es permitir que la sabiduría de Dios invada tu ser, tu mente, tu corazón, y vos seas la expresión de Dios acá en la tierra. Ahí es cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, lo que Dios empezó es en formación, para que el hombre se forme. Pero necesita la colaboración del hombre. Ese es el problema. El gran problema del hombre es entender que Dios necesita tu colaboración, pero no es a tu manera. Entonces es con lo que estamos diciendo hoy, empezando por la actitud de fe que tú tengas. Empezando por la actitud de fe que tú tengas. ¿En quién estás creyendo? ¿En la medallita milagrosa? ¿En quién estás creyendo? ¿Estás creyendo en aquella llave ungida para... Pero qué barbaridad es eso, la llave ungida para que recibas el carro nuevo o la casa nueva? Qué barbaridad, eso es fetichismo, eso es demoníaco, eso es algo que no manda la Biblia. La Biblia manda a que nosotros seamos humildes, que como consecuencia Dios se iba a encargar de nuestra vida, que busquemos la justicia de Dios por sobre todas las cosas, y que se iba a encargar de todo lo que necesitáramos, porque Él dice: atiende al humilde y da gracias, ¿no es cierto? Da gracias al humilde y atiende a aquel que rinde su corazón, que es constricto y humillado. Amén. Entonces, hablamos de la disposición de la conciencia. Cuando hablamos de la disposición de la conciencia, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Dice en el Salmo capítulo 138, versículo 8.
Dice Jehová, cumplirá su promesa en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Hay cosas que nosotros tenemos que entender en este versículo bíblico. Jehová cumplirá mi promesa, su promesa en mí. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios tiene que tener la prioridad en nuestra vida, cuando Él tiene que tener el gobierno en nuestra vida, cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios a través de la Escritura, nosotros vemos replicado en la Escritura, nosotros en esos principios bíblicos, que es la voluntad de Dios para mi vida, para la obra de Cristo que yo tengo que manifestar. Amén, para eso murió Cristo. En primer lugar. En segundo lugar, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Está hablando precisamente de que Dios es empático, de que Dios tiene misericordia. Y no es por lo que yo valgo, no es por lo que yo tengo, no es por el intelecto que tengo, no es por la sabiduría que tengo, es por su misericordia. Por su misericordia estoy predicando, por su misericordia el Señor me mantiene firme, me mantiene en pie. Amén. Tercero, no desamparará las obras de tus manos. Jamás te va a desamparar si tenés las dos primeras condiciones. La primera, Jehová cumplirá su promesa a mí. Y la segunda, te haces ver que vos no sos merecedor para nada, pero el Señor, a través de que ve tu corazón, va a cumplir las promesas que tiene para vos. Él no va a desamparar las obras de tus manos, de sus manos. Jamás, jamás, jamás. La verdad que si me hubieran tentado a mí de explicar este versículo bíblico, yo me levanto y me pongo ahí a explicarlo. Hablemos de las cosas como son. ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué estaba haciendo en el versículo 13, en el capítulo 13 de Juan? ¿Qué estaba haciendo Milciades? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Espera que me voy a recordar. ¿Tiene virus tu computadora? Lo que estaba haciendo era limpiarle los pies a los discípulos, lavarle los pies a los discípulos. Entonces se encuentra con un Pedro que le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, a mí bajo ningún punto de vista vas a agarrar esa toalla, ese jabón, esa agua y me vas a lavar los pies, jamás vas a lavarme los pies. Entonces le dice, lo que yo hago ahora no lo vas a entender, pero lo vas a comprender después, es necesario que yo te lave, es necesario. Entonces él como que de repente entendió muy al ras, entendió lo que quiso decir y dijo, no solamente los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Pero hay una cosa que nosotros debemos entender. Jesús nos limpió, nos lavó a través de su obra en la cruz. Te limpió de la miseria de la carne, te limpió de la miseria del pecado, te limpió de aquellas cosas que te contaminaban y te alejaban de la presencia de Dios porque eran nocivas. Amén. Él te limpió. Pero el problema es que muchas veces tenemos la actitud de Pedro, no me vas a lavar, no me vas a limpiar, porque eso es un trabajo de esclavo. No, ya sé que es un trabajo de esclavo, pero yo quiero reemplazarte, yo quiero cumplir con esto, porque tú no lo puedes cumplir, porque tú no lo puedes hacer, pero yo lo puedo hacer, porque a través de esto vas a recibir perdón de pecado. Cuando entendemos lo que hizo el Señor en la cruz, comprendemos lo que dijo esta palabra. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque necesitaba la luz del Espíritu Santo, necesitaba la iluminación del Espíritu Santo. Y muchas personas no tienen la iluminación del Espíritu Santo y andan como barcos sin timón de aquí para allá buscando solución para su vida, pero no la pueden encontrar porque la única solución la tiene Cristo a través del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es vestirse del Señor Jesucristo, del nuevo hombre. La obra que Dios empezó se refiere a un proceso de conversión que va avanzando a medida que nosotros entendemos.
no se hace de un día para otro. Hay muchos que practican y tienen esta doctrina. No, vos aceptaste a Cristo, entonces sos una nueva criatura y de aquí en adelante todo está bien. No, Señor, no es así. Hay un proceso y en ese proceso vos, a medida que vas entendiendo los principios de la palabra de Dios, vas a ir comprendiendo, vas a ir cambiando y vas a permitirle al Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra, va que te empiece a sanear, que te empiece a liberar de todas esas cosas y te pueda hacer un hombre nuevo tuyo. Pero esa medida que nosotros empezamos a entender la palabra, y no es de un día para otro, no es instantáneamente, no es la forma, ¿no es cierto?, en la que nosotros pretendemos hacer las cosas, porque sería demasiado fácil llevar a Dios a nuestro sistema de vida. Qué osadía de parte nuestro, qué caradurez de parte del hombre, pedir, ¿no es cierto?, que las cosas se hagan conforme a mi voluntad. Es como decirle al Señor, si yo abro la Biblia en cualquier lado y voy a buscar el pasaje que más me gusta para leer, qué cara dura que soy, no acepto lo que la Biblia me dice para ser edificado espiritualmente. O sea, cambios en la persona son actitud de conciencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que permitir a Dios la obra en nuestra conciencia, en nuestra conciencia. ¿Qué dice la Biblia? Escuche bien. No se lo voy a repetir porque ya hacerlo repetir es ridículo. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, por el cual asimismo, si te resistieres, dice, si retenieres la palabra que os he predicado, sois salvo. Y si no, creéis en vano. O sea, acá es muy fácil. Retenéis la palabra. Hay que entender que una persona cuando retiene algo es porque le interesa. Hay que entender que cuando, ¿no es cierto?, uno retiene algo porque tiene la intención de poder hacer algo con aquella cosa que está reteniendo. ¿Sí o no? Entonces, si yo no retengo la palabra, quiere decir que no soy salvo, va a ser en vano. Inclusive va a ser en vano aceptar a Cristo en mi corazón. Va a ser en vano bautizarme. Va a ser en vano todo lo que pueda hacer en Cristo. Aunque sea un predicador. Yo conozco predicadores que son más pecadores que los pecadores que están en el mundo, que no conocen a Cristo. ¿Por qué hacen eso? ¿Sabe por qué? Porque no retienen la palabra, porque no tienen interés de convertirse. Piensan que la palabra de Dios es como la píldora que alivia tu dolor. Y no es así. Te muestra, ¿no es cierto?, lo que sos como un espejo. Pero luego tenés que buscar la solución. Amén. Para eso está la palabra. La idea de conversión es la de restablecer al hombre a su estado original, haciéndolo nueva criatura. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 6 versículo 15, porque en Cristo Jesús la circuncisión, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué dice? La última parte, porque acá tendríamos que ver el fondo histórico, pero no, como no lo vamos a ver, acá está hablando de un principio bíblico, sino la nueva creación. ¿Eso es un principio bíblico? Sí. Pero yo pensaba que la circuncisión era un principio bíblico. No. La circuncisión, ¿no es cierto?, es un símil. Es algo que se tiene que interpretar en el Antiguo Testamento. La circuncisión era un rito en el Antiguo Testamento que se hacía en la parte íntima del hombre, simbolizando que ya le pertenecía a Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? Cambió la circuncisión por las arras del Espíritu. Amén. Pero ahora Pablo nos dice que era simplemente un simbolismo
que lo importante es ser una nueva creación, que dice la Biblia. Escuche, vuelvo de vuelta, porque acá si tengo que tocar el fondo histórico nos vamos a encontrar con judíos que querían cambiar a las personas por las leyes de Moisés. No vamos a dejar eso de lado, simplemente nos vamos a enfocar en el principio. Sino que judío es, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hello, cuando vos te vestís de nuevo hombre, ¿qué pasa? Las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? La vida la ves de otra manera. Y aunque haya una dificultad muy grande, tú crees en un Dios todopoderoso. Muy bien. Cuando Dios dijo al principio que necesitaba la conversión de los hombres para efectuar los cambios de vida, la colaboración de los hombres para que pueda efectuar los cambios. Entonces quiere decir que no es tan mágico como muchos piensan. Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede crear cualquier cosa, pero Dios te dio libre albedrío. El día que vos te vayas al cielo va a ser por decisión tuya. El día que vos te vayas al infierno va a ser por decisión tuya. Vas a amar a Dios por decisión tuya. Lo vas a aborrecer por decisión tuya. Entonces, Dios lo que quiere no son máquinas. Dios quiere, ¿no es cierto?, gente que le adore en espíritu y en verdad. Que lo miren como Dios, como el Creador. Que lo hagan por conciencia, voluntariamente, no por obligación. ¡Qué bárbaro! Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces quiere decir que la palabra de Dios va fusionando nuestro espíritu a medida que nosotros entendemos, vamos dejando nuestros problemas, ¿no es cierto?, de lado. El Espíritu Santo se encarga de hacer el milagro. Y no esperes muchas cosas. Si querés hacerlo solo, no vas a lograr nada. O si querés, de repente puedes decir, oh no, aquel pastor es valé porque sana y porque liberta y porque es un mentiroso. Yo no sano ni liberto a nadie. Esa es la verdad. Yo no sano ni liberto a nadie. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Quiero decir las cosas como son. No quiero engañarlos. Cuando Dios empieza una obra, generalmente la termina. No es que lo deja por la mitad. Cuando Dios empieza, cuando vos le das lugar al Señor y empieza la obra, Él la puede detener del momento que vos la detenés. Bueno, decidió no seguir adelante. Vamos a respetar a esta gente porque obviamente yo mismo, como Dios, siendo perfecto, le doy libre albedrío, no puedo echarme atrás. ¿Usted cree que si Dios se echara atrás en tu libre albedrío, sería perfecto? Prefiero no creer en eso. ¿Por qué? Porque estaría creyendo en un Dios imperfecto, que no sirve para nada. Entonces, lo que Dios te dio, te lo dio para que vos lo usaras en forma consciente. Muy bien. Isaías capítulo 26, versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros toda nuestra obra. ¡Oh, qué lindo! Esta obra que Dios empezó depende mucho de la perseverancia que vos tengas. Depende mucho de eso. Si vos querés desistir, amén, no hay problema, tranquilo.
querés seguir avanzando, amén, no hay problema, tranquilo. Así como Dios es real en tu vida, porque lo haces real, así también Dios no existe, porque también lo estás haciendo real. La decisión que tú tengas y que tú tomes es importante para tu vida espiritual, pero necesita de tu perseverancia, de tu colaboración, para que esto se haga realidad y puedas cambiar, puede haber una transformación, una metamorfosis espiritual y vos puedas ser una nueva persona, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, que el que está a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Si son hechas nuevas, ¿no es cierto? Porque Dios a través de Cristo te ve una persona renovada. Pero ahora que murió Cristo en la cruz, la cuenta se la debes al Señor. Y todo lo que haga, aquel que es juez hoy, va a ser, que es abogado hoy, va a ser tu juez el día de mañana.